Bien, hermanos, como una introducción breve, vamos a ir recapitulando lo que se ha predicado del capítulo 5 del Evangelio de Mateo últimamente. Porque lo que hemos estado hablando es acerca de cómo Jesucristo decía, pero yo les digo a los judíos, especialmente a sus discípulos en este caso. ¿Y por qué les decía esta frase? Porque él quería dar a entender de que él no estaba ni en comunión ni en armonía con la enseñanza de los fariseos. Eso en primer lugar. Él se contraponía a lo que habían escrito los fariseos por su cuenta. ¿Ok? Pero el Señor dice, no piensen que he venido a abolir la ley, sino que he venido a cumplir. Un texto más claro que nos resume esta idea está en Romanos capítulo 10, versículo 4, que dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, Jesucristo lo que quería dar a entender en estos pasajes, con sus 6, pero yo les digo, es una verdad muy importante. Y es que Jesús y lo dado por Dios a través de Moisés están en profunda comunión y lo que se enseña es lo mismo. Sin embargo, tanto la ley dada por Dios a través de Moisés y Jesucristo también están en contraposición con lo que se enseña, con lo que los fariseos enseñaban. Por eso el Señor Jesucristo siempre repetía, ustedes han oído, refiriéndose a cómo los fariseos modificaban la ley del Señor. Pero no hay momento en este capítulo donde más se vea la falta de comunión de los fariseos con la ley de Dios que en este momento. Porque en otras partes podemos decir, pues obviamente en la ley estás no matarás, y en la ley también está no cometerás adulterio, y en la ley también estaba acerca del divorcio. Pero en este caso, los fariseos ya cínicamente, pues, se muestra cómo cambian la ley de Dios al decir odiarás a tu enemigo, lo cual no está en la ley, ¿ok? Sino que esto es un agregado. A ver, el primer punto de esta enseñanza se va a titular Un amor completo. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos está diciendo, no basta con simplemente aguantarse las ganas de vengarse o no actuar con malicia contra quienes nos atacan. Sino que aquí de plano el Señor dice que aparte de no hacer eso, debemos hacer algo más, amarlos. De forma que el amor de Dios no solo se trata en estar perdonando nuestros pecados, sino también en amarnos de una forma completa y perfecta. En la época de Juan Calvino existían unos monjes, los cuales al leer estos pasajes de Mateo capítulo 5, pues decían, oye, yo no puedo amar de la misma forma en la cual el Señor me pide. Por lo tanto, lo que acá el Señor está diciendo es una sugerencia. Hay algo muy grave en tratar a los mandamientos del Señor como sugerencias o como algo que podría aplicar en la vida, pero no estoy obligado. Porque en lugar de agarrar el texto bíblico y aplicarlo en mi vida, estamos diciendo, como el Señor es más grande que yo lo voy a reducir a mi amor para yo sentirme bien con lo que estoy haciendo. El Señor lo que nos manda es a nosotros adecuarnos a lo que Él nos dice. ¿Ok? Pero esta
esta enseñanza de tratar de modificar a Dios para que se parezca más a nosotros, no viene únicamente de los monjes, sino que viene de los fariseos. Es una enseñanza que se repite a través de generaciones y entre personas. Porque el Señor bien claro dice, oísteis que fue dicho, y luego dice, pero yo les digo. Con el oísteis que fue dicho, está tratando de decir que lo que enseñan los fariseos está mal. De plano está incorrecto. De plano es pecado, incluso. Los fariseos, pues, tomaron la palabra prójimo para decir allá. Mi prójimo es mi vecino israelita. Y esto lo podemos comparar en el idioma original en Levítico, cuando se nos dice amarás a tu prójimo. Porque la palabra prójimo ahí se refiere a compañero, lo cual es un término pues un poquito ambiguo para referirse a todas las personas en este caso. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo expone la enseñanza de los fariseos, la palabra usada para prójimo significa vecino, únicamente vecino. ¿Ok? De forma que los fariseos decían, yo no puedo amar a los samaritanos, a los romanos, a quienes me hacen daño, pero puedo hacer el esfuerzo de amar a esa israelita que no me cae bien, quizás, probablemente. Hermanos, el amor de Dios, el amor que nos ha mostrado a nosotros, es un amor completo y es un amor perfecto. No se queda en decir, ya, yo tengo establecido a mi iglesia, a mis hijos en este momento, y ya nadie más va a entrar. Sino que nosotros somos llamados a querer que más personas, incluido esa persona que nos cae mal, se vuelva al Señor y lo adore. ¿Para qué? Para que Él reciba la vida eterna prometida por Jesucristo. Porque Él dijo que Jesucristo sería la bendición para las naciones, no para el pueblo israelita específicamente, sino para todo aquel que en Él cree. De forma que nuestro amor debe ser completo como imitadores del Señor Jesucristo. El segundo punto es la acción en el amor. En Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37 se nos narra la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Voy a leerlo un poco en una parte para poder estar en contexto. Dice Lucas 10, 25 ya. Dice, en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. El Señor pone el ejemplo de un samaritano ayudando a un judío porque estos dos pueblos estaban en constante conflicto. Pero el samaritano no se quedó simplemente orando por el judío, sino que si nosotros lo leemos un poquito más adelante, vamos a ver que lo cuidó, lo trasladó a un sitio donde podía ser curado e incluso pagó de más por esa persona. Y ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben quién es el personaje que representa al samaritano en esta ocasión? Representa al mismo Jesucristo.
Porque Jesucristo no se quedó simplemente en desear buenas cosas para sus hijos, sino que viendo el estado en el cual nosotros estábamos, nos cuidó, quiso guiarnos hacia Él para que nosotros seamos salvos y curados de todo pecado, e incluso de toda herida, porque el Señor sanaba a las personas. Y esa sanidad no se queda simplemente en una sanidad física, sino también en una sanidad espiritual y mental también, sentimental. De forma que con Él tenemos a un doctor perfecto, a un sacerdote perfecto, a un padre perfecto, a un profesor perfecto, que está dispuesto a ayudarnos en lo que sea. E incluso pagar de más por nosotros. Porque recordemos que es el pago de más que hizo Dios, fue Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Ok, vamos a pasar al Antiguo Testamento y vamos a leer ciertos versículos que dicen, en Éxodo 23, versículo 4 al 5, se nos manda a ayudar al enemigo si caso su buey o su asno se extravía. En Levítico 19, versículo 34, se llama a amar al extranjero como a uno mismo. Entonces nosotros podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué los fariseos decían aborrece al extranjero, aborrece a tu vecino? Y es que simplemente, como les repito, limitaron la ley de Dios a lo que ellos podían hacer. Y el amar a un enemigo, a una persona específica, no es simplemente, no es algo que se pueda aprender o pagar. El amor no es algo que se pueda aprender o pagar. Un padre puede saber perfectamente que por más que su hijo se porte mal, no lo va a dejar de amar. Un hermano puede saber perfectamente que por más que su hermano lo trate mal en algún punto, no lo va a dejar de amar porque es su hermano. De la misma forma, como nosotros sabemos que el amor no se prende o se apaga, el amor por el prójimo, es decir, no solamente mi hermano, mi padre, mi madre, mi amigo, sino todas las personas las cuales tengamos la oportunidad de hacer bien. Nuestro amor por esa persona no se va a apagar, porque si no, no sería amor. El amor del Señor Jesucristo para con sus enemigos, es decir, quienes fuimos anteriormente, fue un amor sacrificial. ¿Cuál es el acto más grande de amor que alguien pueda hacer? El sacrificarse por los demás. Romanos 9, versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según mi carne. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo. ¿Y a quiénes se refiere con mis hermanos según la carne? A los judíos. Si nosotros recordamos lo que hemos leído en Hechos, ya que tenemos un rol de lectura bíblica, vamos a recordar que los judíos planeaban matar a Pablo. E incluso habían jurado no volver a comer hasta matar a Pablo. Y Pablo todavía dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Los judíos solo le produjeron a Pablo sufrimiento, latigazos, lágrimas, desesperación. Pero aún así el apóstol Pablo los amó verdaderamente. Así también los hermanos de ciertos países probablemente sufran lo mismo que Pablo. Y obviamente les deseamos que tomen la misma actitud de Pablo, porque eso representa a Cristo Jesús. ¿Cómo
¿cómo pudo Pablo desear el amor a quien lo latigaban, a quienes planeaban matarlo, a quienes lo odiaban? Porque Cristo lo amó primero. Cristo nos enseña la forma de amar verdaderamente, y con ese amor nosotros podemos amar verdaderamente. Hemos cantado tal como soy de pecador, y dice: tal como soy, tu compasión vencido a toda oposición. Nosotros reconocemos que hemos pecado contra el Señor, le hemos causado gran daño porque somos sus hijos, pero el Señor tiene el suficiente amor y la suficiente compasión para acogernos a pesar de lo que fuimos o de lo que somos incluso. Porque el Señor Jesucristo no dijo: oye, este está haciendo bien a su hermano, este está dando a los pobres, este está amando a sus padres, este está siendo una persona muy buena. Él no dijo eso. Él dijo: esta persona no merece ningún amor de parte mía, pero aún así yo lo voy a amar y quiero que se salve, quiero que se libere del pecado. Así pasó. El Señor Jesucristo nos da 3 ejemplos de cómo amar a nuestro prójimo. Dice: bendiciendo a los que nos maldicen, lo cual se refiere no a una oración, sino a bendecir con la boca, con palabras que animen a una persona que nos ha hecho daño. No para quedar bien con esa persona, sino que hablando la verdad de Dios, querer que esa persona sienta alivio y la misericordia de Dios. También dice: hacer bien a los que nos aborrecen, como por ejemplo el ejemplo del samaritano y el judío, o por ejemplo el ejemplo de Jesucristo y nosotros. También orar por quienes nos persiguen, el cual es una petición a favor de una persona. Pero, hermanos, a Dios no le agrada las oraciones con otras intenciones. De forma que si realmente no queremos que esa persona se alivie, primero mejor oremos porque ese deseo entre en nosotros. ¿Cómo podemos mostrar en el día a día ese amor? En la casa lavando la ropa de alguien, por ejemplo. En el trabajo enseñando a alguien algo que realmente no sabe. En la iglesia ayudar en la servidumbre. Si algún hermano está atareado y tiene muchas responsabilidades, asumir algo por él también es una forma de amar a esa persona, por ejemplo. En los estudios también invertir tu tiempo, también preparando a otra persona para que no jale un examen, por ejemplo. Esos son ejemplos claros de cómo poder amar, y no son gran cosa tampoco. Hay mayores ejemplos. El tercer punto, y ya último, se titula Nuestra razón para amar. ¿Qué razones nos da el Señor Jesucristo para amar a otra persona? Dice: para que seamos hijos de nuestro Padre. No porque el ayudar a los demás nos convierta en el Hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios va a ayudar a los demás. Es decir, nosotros con nuestro amor y la misericordia que Dios nos ha dado, vamos a representar al Señor en esta vida. Si nosotros no podemos realmente representarlo y amar a los demás, probablemente no seamos hijos de Dios. Porque 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 dice:
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Jesucristo dice en Juan 8, versículo 39, si fuerais hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais. De forma que si nosotros somos hijos de Dios, vamos a hacer lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Aplicar misericordia y aplicar el amor, incluso a quienes nos aborrecen. Bien, él también dice que el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos, porque podría aplicarlo del Éxodo, ¿verdad? Donde apaga la luz a los egipcios y deja con luz a los israelitas. Pero el Señor no hace eso, sino que da bendición y hace el bien a quien sea. En el versículo 46 al 48, el Señor nos da la segunda razón por la cual nosotros podemos amar a nuestros enemigos, y es la recompensa de Dios. Los cobradores de impuestos eran aquellas personas, aquellos judíos, que eran considerados traidores de los judíos, de los mismos judíos, porque se aliaban con Roma para sustraer dinero de sus hermanos. El Señor dice que si nosotros no amamos a los demás, somos iguales al pecador más grande que podamos llegar a pensar. A Hitler, por ejemplo. Perdón un momento. Como saben, estoy enfermo. Ya. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hasta los injustos, hasta los pecadores, dan buenas cosas a sus hijos. De forma que si nosotros solo damos buenas cosas a quien nos agradan, no vamos a ser diferentes a ellos. Hay una consecuencia lógica en ser hijo de Dios, y es diferenciarnos del mundo. El Señor dice, ¿qué haremos de más si es que solo amamos a quienes nos aman? Dice, no has matado, pero ¿qué haces de más? ¿Acaso eliminas los sentimientos de odio en tu vida? No has adulterado, pero te disciplinas para no desear a la mujer de tu prójimo. No prometes, pero cuando dices algo, ¿lo cumples? No reaccionas con malicia, pero amas a tu prójimo. Si no hacemos de más, no recibiremos la recompensa de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De forma que el Señor nos promete una gran recompensa al final del día. Pablo mismo dijo que le esperaba la corona, una corona de parte de Dios. De forma que nuestro trabajo y nuestro amor para con los demás, siendo por Cristo, no es por las puras, sino que es con un propósito claro. Y el Señor lo sabe. El Señor no es que haga vistas, aparte la vista de las cosas buenas que hagamos, sino que lo ve todo. Y recompensa a cada quien según cómo ha vivido. El Señor nos manda a ser perfectos como Dios es perfecto, en el punto de vista de cómo amamos a otra persona, amándolo de forma completa y en todo momento. Esa es una conclusión muy clara. Si nosotros amamos como Dios, vamos a ser perfectos en amor y agradables a Él. El Señor nos manda a demostrar nuestro amor a todas las personas.
sean hijos, padres, hermanos, vecinos, y a esa persona que nos detesta. Porque así actuó el Señor y así le seguimos también nosotros. Porque lo mismo que hizo el Señor, también nosotros hacemos, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, porque ya estoy dando las conclusiones. Vamos a orar ahora. Amado Dios, gracias por el eterno amor que tú nos has dado. Gracias por ser misericordioso. Señor, que cada hermano pueda demostrar unas buenas intenciones con quienes los odian. Señor, que no dejemos apartados a las personas que más nos importan, incluso porque quizás malinterpretamos esta enseñanza y vamos a buscar a una persona externa a quien hacerle el bien, pero dejamos de lado a nuestros compañeros. Por eso, Señor, ayúdanos a amar con sabiduría también, porque el prójimo es el que está a nuestro costado, incluso aquel que nos cae mal, porque si el que está mal, el que nos hace mal, está a nuestro costado, se convierte en nuestro prójimo, porque tenemos la capacidad para hacerle el bien. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta verdad y no dejar que se nos vaya como siempre, o como casi siempre pasa, Señor, algunas veces. Señor, en el nombre de Cristo te agradecemos infinitamente por existir, porque por medio de tu existencia hemos visto tu gran amor también. En el nombre de Cristo Jesús, amén.